Gente, bienvenidos, bienvenidas. Estamos de nuevo en el comedor de mi casa para otra charla sobre un tema de coyuntura clave. Vamos a hablar de paz total, pero hay muchas formas de hablar de paz total. Digamos que nos vamos a enfocar en asuntos de seguridad nacional, de seguridad local y pues de contradicciones, de ideas y de cosas que no están del todo claras, cuando de pronto ya deberían estar más avanzadas. Está conmigo Alberto Sánchez, consultor, es historiador de la Universidad del Valle, estudiante de maestría de planificación urbana y regional del CIDER de los Andes. Alberto, bienvenido. Carlos, ¿cómo va la vaina? ¿Cómo está? Bien, bien, Alberto, pues con ganas de hablar de este tema con usted. Alberto ha trabajado en las Secretarías de Seguridad de Bogotá y Cali. O sea, su experiencia ha sido más que todo en temas de seguridad y conflicto. Sí, señor. Tanto en el Valle del Cauca como acá en el Distrito Capital. ¿Y cómo le fue trabajando de funcionario? Bien, dos experiencias muy distintas. En Bogotá, digamos, es el reino de la información y los recursos, mientras que el resto de ciudades del país sí atraviesan unos problemas de capacidad del Estado que inciden mucho en la suerte de los temas de seguridad. Pues mi solidaridad con todos los funcionarios y funcionarias, porque yo siempre pienso que eso es una causa, no voy a decir perdida para no ser tan negativo, pero sí es una causa bastante difícil. Recuerden que pueden apoyar este proyecto en patreon.com/charlasconcharlie e hicimos finalmente, porque el sonido no funcionaba, sí funcionaba, pero pusimos una tabla Ouija, prendimos unas veladoras, la sesión de escritorio del miércoles está en el canal. Alberto, le propongo que hablemos de esto desde tres aristas. Por un lado, hablemos de paz total, hay muchas ópticas, tengo un par de invitadas para desarrollar esto más adelante, pero nos vamos a centrar en lo relacionado con seguridad. Hablemos de seguridad en el gobierno Petro más allá de paz total y hablemos algo de la gestión local, de lo que pasa más allá de los gobiernos nacionales. Y para esto quiero hacerle un recuento corto a la gente que sirva, y le pido ahí que de pronto usted me ayude a complementar si se me pasa algo, de lo que vimos esta semana, porque pues en efecto eso ha generado preguntas y sigue haciendo ruido de qué es lo que está pasando. El miércoles en La Plata, Huila, asesinaron al soldado Wilmer Vargas, y como ya viene pasando con este tipo de hechos, pues le pidieron una explicación al ministro de Defensa, Iván Velásquez. Esto fue lo que dijo. Respecto del homicidio del soldado cometido ayer, es un tema que respecto del cese bilateral tiene que pasar al mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación que deben realizar. La verificación genera una discusión dentro del mecanismo, unas recomendaciones y luego llega a las conversaciones directas de alto comisionado con el Estado Mayor Central y las definiciones, las decisiones que haya que adoptar. Pues esas son las declaraciones del ministro de Defensa Iván Velásquez, un tanto vacilante. Él dice que tiene que ser el mecanismo de verificación el que se encargue pues de definir o decir si hubo una violación de los acuerdos del cese al fuego en el atentado de este soldado. Un par de hechos más que vimos esta semana, Alberto, para completar y pedirle una primera impresión sobre esto. Se puso sobre la mesa la propuesta de darle estatus político a la segunda Marquetalia formada por Iván Márquez, que recordemos se distanció ya de la implementación del acuerdo de paz cuando había sido firmado con Jesús Santrich. También ya se anunció que se levantaba en definitiva las órdenes de captura a varios disidentes de las FARC para que hagan parte de las mesas de diálogo. Entre ellos está John Mechas, quien está acusado de haber recibido dinero para organizar un atentado contra el entonces presidente Iván Duque, pero sobre todo a quien se señala de ser responsable del atentado en Ciudad Bolívar el año pasado que dejó 2 niños muertos. De hecho, la alcaldesa Claudia López dijo que lo único que había que hacer con John Mechas era traerlo en grilletes. Y por último, unos ataques a la fuerza pública del ELN en Santander. Sí, 4 en la última semana. 4 en la última semana. Alberto, un panorama general de estos anuncios de la semana y le vamos dando a la gente el contexto y de pronto un resumen de en qué estamos. Bueno, lo que ha pasado esta semana, un poco las desavenencias entre declaraciones del ministro de Defensa, cambios de opinión dentro del mismo gobierno nacional, discrepancias públicas entre el alto comisionado y el ministro de Defensa,
resumen un poco lo que ha sido la estructuración de la agenda de paz del gobierno nacional. Desde el comienzo del gobierno de Gustavo Petro, era clara la intención de negociar con actores armados al margen de la ley, también con grupos de crimen organizado. Ahorita charlamos un poco más sobre eso. Sí. Pero algo tan complejo como negociar o tener dos agendas distintas, una de sometimiento y una de negociación, requerían un proceso de planeación interno y externo muy ordenado, que no ha sido precisamente el carácter que ha marcado el proceso hasta ahora. En septiembre tuvimos una primera versión y aprobación vía Congreso del proyecto de paz total, la ley 2272, que es la que pone sobre la mesa los términos de negociación con los grupos que el gobierno reconoce como de carácter político. Hasta ahora se está discutiendo el borrador del proyecto de sometimiento para las estructuras de crimen organizado o a quienes el gobierno no reconoce un carácter político, sí. Una distinción de la que también podemos hablar un poco más adelante, pero lo que ha marcado la trayectoria en estos últimos 5 o 6 meses ha sido que pareciera no haber una comunicación interna muy clara ni sobre los objetivos, ni sobre los límites, ni sobre los términos específicos de cómo se adelanta el proyecto. Entonces, mientras el ELN negocia, o está en un nuevo ciclo de negociación con el alto comisionado en México, sí. Al mismo tiempo inteligencia revela audios. Esta mañana en El Tiempo salió el informe en los que se habla de la posibilidad de que el ELN atente contra la infraestructura policial y militar. Como usted lo señalaba ahorita, asesinaron soldados, quedaron 2 uniformados muertos en los atentados que hubo en Norte de Santander, y no pareciera que la agenda de negociación tiene incidencia en lo que pasa en el país, ni que estos graves hechos tengan ningún tipo de repercusión, ni en el tono, ni en los términos del comisionado de paz. Y como le decía, es un resumen de cómo está estructurado el proceso. Pareciera que es un proceso que se estructura sobre la coyuntura en el día a día y que no ha obedecido a unas líneas generales en las que se acuerden procedimientos, términos, inclusive cosas de vocería por parte de los representantes del gobierno. Entonces, ese primer carácter del gobierno de decidir negociar en un escenario muy complejo además, porque como le decía, son grupos con carácter político o a quienes ellos les reconocen carácter político y grupos de crimen organizado. Eso requería una planeación institucional muy grande, muy compleja, también sí. Porque no todas las entidades que toman parte en el proceso de negociación tienen las capacidades necesarias. Por ejemplo, la Oficina del Alto Comisionado es una entidad pequeña dentro del gobierno nacional, pero las atribuciones que toman dentro de los dos procesos son cada vez más grandes. Además, para la opinión pública ha sido muy difícil entender. Yo como, analista de estos temas también me declaro un poco confundido en ocasiones sobre cuáles son como los grandes hitos del proceso. Sí. Porque mientras pareciera que no hay ni siquiera una concertación mínima entre el ministro de Defensa y el Alto Comisionado para la Paz y otros funcionarios del gobierno, el Alto Comisionado dice, por ejemplo, que los controles de verificación del cese están funcionando, cuando no es claro con quién hay cese, no son claros los protocolos, sí. No es público, ni un solo término de cómo se están adelantando esos mecanismos. Ese punto me parece clave para que le expliquemos a la gente qué es lo que hay en este momento. O sea, sabemos que hay unos decretos, sabemos que hay unas leyes, usted habla de la 2272, sabemos que se está discutiendo un proyecto de ley para sometimiento, pero los instrumentos que tiene el gobierno, en particular alrededor de cese al fuego o de acuerdos bilaterales, sobre eso, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que hay sobre la mesa? Bueno, lo primero y más importante es la Constitución, que establece no solo los límites y alcances del Ejecutivo dentro de lo que puede ser un proceso de negociación o de sometimiento, sino que también ya plantea de antemano las responsabilidades de la rama judicial y de otras entidades del Estado colombiano. Sí. Segundo, en este momento ya está publicada, aprobada en el mes de septiembre, la llamada Ley de Paz Total, que es una reformulación de la Ley de Orden Público por parte del gobierno de Gustavo Petro, y está en discusión el marco de sometimiento a la justicia de los actores que no tienen carácter político. Que eso vamos a ir ahorita, sí. Exactamente. El problema, en este momento es ¿cuál? Que si bien la Ley 2272 plantea unos términos de negociación, el borrador de sometimiento que hay sobre la mesa no necesariamente lo complementa. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque no abre una agenda conjunta de negociación y sometimiento, sino que pone al país, al Ejecutivo, a la rama judicial y a todo el Estado colombiano en dos mundos radicalmente diferentes de planeación,
de socialización con la opinión pública y de implicaciones, tanto en temas de seguridad como de desarrollo y otros ámbitos ya de la vida cotidiana de la gente. Ok, entonces están esos dos frentes de sometimiento y negociación, ya vamos a ir a ese punto, pero de nuevo para cerrar ahí lo que usted decía, no existe un acuerdo de cese al fuego o un mecanismo de verificación alrededor de esto. De hecho, la Defensoría del Pueblo dice en un informe que publicó hace poco, y vamos a volver a él con algunas afirmaciones que hace, que ellos le piden al gobierno que le compartan en reserva los protocolos de cese al fuego con los grupos armados para poder hacer ellos algún tipo de verificación y seguimiento en derechos humanos y en relación con las alertas tempranas que emiten. Sí, con base en la ley 2272 hay un decreto inicial que plantea unos términos de cese al fuego. Esto se tiene que traducir en unos protocolos para que la gente lo entienda. No es que el protocolo sea opcional, el protocolo es el cese al fuego. Claro. Sin unos términos claros de verificación, de localización, no hay nada. Hasta ahora no se conocen ni los acuerdos ni los protocolos específicos con los grupos con los que se supone que ya se ha concertado algún tipo de cese. Tampoco se conocen las fases de verificación del proceso. Ahí un poco se remite la afirmación del ministro de Defensa esta semana. Pero como lo plantean no solo la Defensoría, sino, por ejemplo, también ayer en un informe de Crisis Group, no es claro en dónde sí, con quién, en dónde no y hasta dónde llega la actuación de la fuerza pública. El general Giraldo, comandante de las fuerzas militares, dijo en una entrevista ayer en El Colombiano que ellos siguen operando normalmente, que hay unas instrucciones claras y que conocen de manera reservada los protocolos. Pero en términos de opinión pública, en términos de acompañamiento internacional, en términos también de conocimiento de los detalles de esos protocolos, el país lleva 6 meses sin tener claro en qué estamos en materia de cese, en materia operacional por parte de la fuerza pública y cuáles son las posibilidades de la sociedad civil de acompañar o de denunciar algún tipo de violación de estos acuerdos y concertaciones. No, pues de razón que el ministro de Defensa está igual de confundido a todo lo demás. O sea, él le llega a eso y dice, o sea, que esperemos a ver qué dice el ministro, el comisionado de paz. En definitiva, quien en última certifica o dice si eso está bien o está mal es la oficina del alto comisionado. Sí, pareciera ser así, al menos en las declaraciones públicas. Ayer y antes de ayer, a raíz tanto de lo que pasó con la fuerza pública en el Cauca como lo que está pasando en norte de Santander, el alto comisionado ha dicho que los controles funcionan. El problema es que no es claro cuáles controles, ni de qué proceso, ni en qué fases. Entonces, imagínense, si está confundido el ministro de Defensa y la opinión pública alcanza a imaginar la realidad de los soldados que están operando en unos límites que no solo les imponen unas responsabilidades operativas, Sí. sino que pueden implicar riesgo jurídico para ellos. Esa confusión no le hace bien al proceso y declaraciones como las del comisionado esta semana de que sí funcionan los controles, yo creo que minan mucho la legitimidad de lo que están adelantando, de su propia agenda de paz. Bueno, ahí hay una primera confusión, aparte de los protocolos, y pues que es estructural, y es esta combinación de lo que hablaba usted antes, de sometimiento y negociación, ¿sí? Pues porque se habla del carácter político de unos grupos, pues es una interpretación con la que yo en particular, sin tanto conocimiento, estoy de acuerdo, que hay unos grupos con un carácter político y unos que simplemente pues son bandas delincuenciales a las que se les quiere ofrecer unos términos de sometimiento. Y ahí hay un eje de la conversación que todos recordamos muy bien, que es la del entrampamiento de Jesús Santrich, ¿no? Que yo he trabajado sobre ese tema. En particular estoy de acuerdo que hubo un entrampamiento contra el ex líder de las FARC que hizo que se fueran ellos del acuerdo de paz ya en su fase de implementación y fundaran la nueva Marquetalia. Y ahí me sorprende mucho que Danilo Rueda en las declaraciones, las estaba buscando para ponerlas, pero las leo, habla de que casi como desde el otro lado dice, es que ellos no confían en el gobierno. Entonces dice, abro comillas, en la primera fase la ética de la vida se ancla en el diálogo. Ninguno de estos grupos confía en las instituciones ni en el gobierno. Insisto, porque han nacido de trampas y mentiras. Entonces, él está básicamente diciendo, es que ellos están afuera en el monte o en la subversión porque es que nosotros les hicimos trampa, tenemos que construir confianza, pero mientras tanto la gente está diciendo, ¿cómo le van a volver a ofrecer un proceso de negociación a Iván Márquez y a la nueva Marquetalia? Mire, esto es un enredo gigante que no se dirime únicamente con quienes participaron en narcotráfico o quienes tienen un carácter político. Es más complejo, primero porque sí hubo unos frentes que nunca
se ligaron al proceso de paz. Es decir, eran no desertores, sino propiamente disidentes, es decir, se separaron de la organización antes de concertar y de firmar acuerdos. Están las subestructuras ligadas a la Segunda Marquetalia y a Iván Márquez, que sí fueron firmantes del acuerdo y luego se separaron del acuerdo. Como usted lo dice, lo han justificado por el tema de Jesús Santrich, pero en eso que pareciera ser muy tajante, en realidad hay una amplia escala de grises. Desde personas que se rearmaron habiendo firmado el acuerdo hasta personas que nunca les interesó negociar con el Estado. Más allá de los detalles particulares de quién sí, de quién no, de qué frente sí, de qué frente no, lo que tendría que haber definido el gobierno es el tipo de tratamiento que les iba a dar a las disidencias, primero en general, y cómo iba a dirimir el tema de los, entre comillas, mal llamados rearmados, que es muy complejo porque efectivamente fueron personas que estuvieron dentro de los beneficios del acuerdo de paz y que luego decidieron retirarse. El problema, yo creo que esta semana es muy clara en ese sentido, es que el gobierno pareciera no tener una visión clara de cómo los va a tratar. Entonces, algunas de las subestructuras caben dentro del proceso planteado en la Ley 2272. Otras, sin embargo, tendrían que ir a un proceso mucho más similar al que plantea el borrador de sometimiento. Y ahí es donde la falta de claridad interna del gobierno para definir qué es carácter político, qué no lo es, a quién se lo atribuyen y a quién sí, a quién no, perdón, les está jugando en contra. Claro. Porque hoy no es claro qué subestructuras entran, qué subestructuras no entran, y considero que la discrepancia pública sobre el rol específico de Iván Márquez le está quitando una legitimidad gigante a un proceso que es mucho más grande que Iván Márquez. Sí, y ahí entra el caso de John Mechas. Él hace parte dentro de estos grupos de cuál y generó muchísima indignación. Frente 33, y es un buen ejemplo de cómo un frente que podría ser objeto de una negociación con carácter político termina incidiendo y cometiendo crímenes que caben en un patrón criminal mucho más parecido al de una estructura de crimen organizado. Sí. Y eso, como yo le decía ahorita, va a ser muy problemático porque al menos tal como está planteado hoy el borrador de sometimiento, lo uno no complementa a lo otro. Y es muy difícil sacar un solo actor de la actuación de la subestructura. Entonces, para que el cabecilla vaya a sometimiento mientras la estructura va a negociación, eso no es posible. Y lo que nos pone en esta coyuntura, que yo le confieso que no sé cómo van a resolver, es precisamente que el proceso de paz desde el comienzo no contó con un orden claro. Que es la paradoja del proceso de paz de Mr. Santos, que al contrario era casi que un fetichismo de la metodología y del proceso y de lo que eran las etapas. Estamos en una cosa completamente distinta. Sí, de hecho hay dos libros muy buenos de Andrés Bermúdez Liévano, en los que él cuenta cómo fue la estructuración interna y externa del proceso de paz. Y cuando uno los lee, pues como usted lo dice, es un fetichismo de la metodología, pero hoy, en el escenario en el que estamos, ve uno claramente la necesidad de haberse sentado al menos un mes a estructurar mejor la agenda de negociación. No solo por la complejidad de los grupos a los que se les puede reconocer o no el carácter político, yo ahí tengo algunos matices, sino porque creo que sui generis, creo que yo no conozco un antecedente de negociación política combinada con un escenario macro de sometimiento a la justicia. Yo no conozco un solo caso en el que esas dos cosas se hayan combinado, y ser sui generis no implica que se pueda hacer desordenado, sino que había que aprovechar para recoger las experiencias del pasado que ya nos daban luces sobre lo que podía pasar, tanto justicia y paz como el acuerdo con las FARC. Sí. Eso creo que no se aprovechó y creo que estamos viendo las consecuencias de no haberlo hecho. No, pues yo estaba en estos días en unas sesiones de improvisación en teatro y me suena bastante impro, ¿no? Bastante juego libre, asociación, pensamiento divergente, porque no encuentro realmente la conexión ahí. Este es el punto de partida que tal vez para la gente puedan ser muchos elementos teóricos o técnicos, pero plantea una base y hay mucha confusión, no hay claridad entre las vías de sometimiento, las vías de negociación. Hay muchísimos grupos, hay grupos que ya fueron beneficiarios de un proceso de paz, pero entonces el siguiente punto ahí es cómo se ha terminado sintiendo esto en Colombia, en las regiones que pues enfrentan el conflicto armado, la presencia de los grupos ilegales, y ahí pues voy a soltar algunos datos, algunos de los cuales usted me compartió, para que le podamos dar a la gente un poco de contexto. Entonces, veía una historia de la silla vacía pues, que resume de alguna forma esta preocupación. Dice,
paz total por ahora significa menos seguridad para las comunidades, que es pues un titular bastante fuerte si se tiene en cuenta además que el gobierno Petro entró con la prioridad de desactivar esa violencia local de una manera casi inmediata. Según Indepaz, han sido asesinados 17 líderes sociales en lo que va del año. Y según Indepaz también, la fuerza pública redujo, esto me parece grande, en un 70% las acciones en contra de grupos ilegales, y los grupos ilegales redujeron en un 73% su accionar contra la fuerza pública, pero aumentaron casi en un 80% los enfrentamientos entre estos grupos. Eso dice Indepaz. Y la Defensoría del Pueblo, que ya estábamos hablando de que le había pedido al gobierno que le compartiera los protocolos desde el fuego, sacó un informe donde dice que entre 20 de enero y 17 de febrero, es decir, el último mes, hubo 5 acciones bélicas directamente contra la fuerza pública, desde disidencias antiguas de las FARC, en municipios del Cauca, habla de Buenos Aires, de Corinto, de Argelia, de Balboa, y dice, las acciones bélicas por parte de los grupos armados ilegales de que tratan los decretos del gobierno nacional no se han detenido, ni tampoco las afectaciones a la población civil que conllevan. Muchos ejemplos en noroccidente del país, en el Caribe, en el suroccidente, en la Orinoquía, 24 casos conocidos, es decir, acá hay cifras y cifras, ¿no? Campañas de propaganda de las autodefensas gaitanistas, pendones y banderas en áreas rurales, homicidios a un supuesto informante en el Bolívar, intimidaciones y amenazas a líderes de las juntas de acción comunal, una masacre de 3 jóvenes en Campamento Antioquia el 30 de enero y acciones de la Segunda Marquetal en Nariño. Es decir, conflicto del día a día como si no estuviera pasando nada en gestión de paz. Sí, un investigador muy conocido, Kyle Johnson, que tiene un conocimiento de detalle sobre disidencias, señalaba hace unos días en redes sociales que no es claro, o sea, en qué estamos, no solo en materia de vulneración, sino todo en materia de cese. Es decir, claro, uno puede verlo como violaciones flagrantes a las concertaciones para parar la violencia, pero lo que hay sobre la mesa es que no es claro qué se concertó, con quién ni en qué términos. Y esto le juega en contra a la agenda de paz, no solo por la percepción de la gente que está en los grandes centros urbanos, sino también sobre todo por los actores territoriales que se han echado al hombro en alguna medida las intenciones de paz. Uno de los casos más graves probablemente de los últimos días es la denuncia de Leiner Palacios de que básicamente lo van a matar. El excomisionado de la Comisión de la Verdad. Sí, señor. Es decir, o sea, Leiner Palacios, Sí. que es un nombre muy grande en un esfuerzo territorial por consolidar territorios libres de violencia, hoy se encuentra amenazado y yo creo que ya prácticamente tuvo que haber salido del territorio. Yolanda Perea, ex candidata por parte del neoliberalismo, sí, lo decía también esta semana, necesitamos que el gobierno nacional nos escuche para plantear unos términos muy claros de reducción del impacto humanitario de una violencia que no ha cesado ni un solo minuto. Y la pregunta entonces es, ¿qué se está negociando y con quién? Alberto, pareciera hoy en día que el tema de seguridad pública y paz total son lo mismo, que estuviéramos como, no, pues que paz total es lo mismo que seguridad y que orden público, pero pues es evidente que hay algo más allá, que no todo cabe en paz total. Estamos hablando igual siempre en Colombia de problemas sobre convivencia, sobre hurto, sobre transporte, violencia intrafamiliar. Entonces, ¿qué podríamos decir más allá o complementado con el tema de paz total en cuanto a la gestión en términos de seguridad del gobierno en estos ya más de 6 meses? Pues lo primero es que los temas no se reducen a la paz total porque hay una amplia serie de incidentes criminales en el día a día de los ciudadanos que no son respondidos ni pueden ser respondidos desde una agenda de negociación con grupos armados. Sí. Como usted lo señala, el hurto es uno, los incidentes de convivencia son otros, que ocupan una gran parte de la capacidad de la fuerza pública en el nivel local. Hace unos días hubo una riña en un barrio de Cali que terminó con una intervención gigante del ESMAD, porque básicamente medio barrio terminó agrediéndose en la mitad de una cuadra. Entonces, hoy hay yo creo que 3 grandes temas a nivel de ciudades, un poco, que se escapan de la paz total. El primero es el hurto y los delitos contra la propiedad. El principal dolor de cabeza a los ciudadanos en el día a día. Esto tiene implicaciones en el patrimonio, en cómo la gente experimenta la ciudad, en la integridad cuando hay hechos de violencia relacionados con un robo y similares. La extorsión, que tiene que ver con la operación de unos grupos de crimen organizado en unos casos como el de Medellín y con grupos un poco más predatorios, si se quiere, en otras ciudades.
el caso de Barranquilla y los asesinatos de operadores del sistema metropolitano de transporte, violencia intrafamiliar, que también es un tema que va, digamos, muy ligado a las capacidades de la policía y la fiscalía para reaccionar, y lo que tiene que ver con convivencia, que hay desde temas de mal manejo del espacio público, mal gestión del ruido, malos términos de mediación y resolución alternativa de conflictos, y que terminan configurando como la conflictividad interna de nuestras ciudades. ¿Qué hay en común o cuál es, digamos, el hilo conductor de los dos grandes temas? Es que el presidente Petro, tanto en campaña como durante el proceso de negociación, ha dicho que necesita una arquitectura distinta del sector seguridad y defensa. Y eso tiene unas implicaciones muy grandes, no solo en cómo se gestiona la paz, sino cómo se gestiona la conflictividad interna de nuestras ciudades. Y ahí uno vería que a raíz de que él plantea que debe haber un cambio o un abordaje distinto del final del gobierno de Iván Duque a esto, en cuanto a ese manejo del hurto, de este tipo de delitos, ¿hubo también un cambio en la manera en cómo se está enfrentando? No, hoy no hay nada nuevo. De hecho, esta semana salió un informe, un boletín del Ministerio de Defensa dando cuentas de la estrategia de seguridad, que en realidad es la estrategia de seguridad aprobada desde el año 2019 por Plan Nacional de Desarrollo, y la estrategia que está vigente. Entonces, no ha habido cambios ni de enfoque, ni de prioridades, ni de énfasis de intervención por parte de la fuerza pública. Sí ha habido unos cambios grandes, ya aprobados por resolución, por ejemplo, la transformación del SMAT en la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden. También ha habido algunos cambios muy relacionados con cómo se hicieron los ciclos de ascenso, que terminó con la barrida, al menos en el caso de la policía, de 20 generales, casi 50 generales entre todas las fuerzas, y ha habido algunas referencias a lo que tiene que ser como la nueva arquitectura institucional, refiriéndose a dónde debería estar la policía. El tema es que, muy similar a los temas de paz total, esto todavía son ideas, propuestas y anuncios que no se han materializado ni en un documento de política pública ni en normativas claras de qué va a pasar con el sector. De hecho, lo que hay sobre la mesa, ya aprobado, ya discutido por parte del Congreso, es que el Ministerio de Defensa se bajó de recursos, casi 800.000 millones de pesos. Entonces, usted necesita reorganizar la arquitectura institucional y eso requiere recursos. Pero el ministro de Defensa renunció a 800.000 millones de pesos en un proceso que va a requerir muchísimos recursos para el fortalecimiento de todas las capacidades del Estado para atender los temas de seguridad y convivencia, que, esto es importante, no únicamente se refieren al sector seguridad y defensa, sino que también tienen una pata en el sector justicia. Bueno, y esto conecta con el tercer tema que me parecía interesante que habláramos, y es la relación entre las autoridades nacionales, el gobierno central, la policía y los mandatarios locales. Porque hay un tipo de conversaciones que vienen y van siempre, ¿no? Siempre, sobre todo durante el estallido social, en Colombia se hablaba del SMAT, que ya mencionaba usted, del rol del Ministerio del Interior, de la forma en que debería gestionarse la autoridad con la policía, y estos son debates que van y vuelven. Y usted me compartió un documento interesante que hicieron el año pasado con Andrés Villamizar para la Fundación Ideas para la Paz sobre la relación y el desbalance, le llaman ustedes, entre alcaldes y Policía Nacional. Le voy a poner a la gente en pantalla para que lo vea, y pues igual quienes nos están escuchando lo van a poder entender en la descripción de cómo se da esto en 3 dimensiones, y le paso a usted la palabra para que nos explique qué es lo que hay ahí, ya más allá de la coyuntura política y de este gobierno. La dimensión política, la estratégica y la operativa. ¿Por qué hablan de desbalances y en qué consiste eso? Bueno, muy rápidamente. El documento surgió de una mesa que se organizó en su momento en Ideas para la Paz para discutir los retos de transformación del sector seguridad y defensa. Uno de los grandes retos que nos encontramos es el relacionamiento, sobre todo de la policía, con los alcaldes. Hay unos términos puestos en la Constitución sobre qué implica esa relación, que es una relación de coordinación, de cooperación armónica, en la cual el alcalde es el representante del presidente en el territorio y la principal autoridad en temas de orden público. El tema es que en la práctica, y cómo se traduce eso en hechos, es un poco complejo, porque no solo lo sabemos por las diferencias políticas que existen entre muchos alcaldes y el presidente, los alcaldes no representan al presidente en el territorio, por un lado, y segundo, porque los alcaldes no hacen parte de la línea de mando.
Entonces, como no hacen parte de la línea de mando, están el presidente, el ministro de Defensa, el director general de la policía o los comandantes de fuerza, ya sean Armada, Fuerza Aérea. Como no hacen parte, no inciden ni operativamente, no inciden en nombramientos, no escogen a sus generales. Es muy difícil tramitar algunas veces las diferencias que tienen sobre cómo deberían tratarse algunos problemas. Entonces, esto se traduce en 5 puntos que nosotros identificamos. Ahí podemos poner el enlace del documento pues, si se requiere, pero básicamente son 3 grandes. Uno es que en ocasiones hay una ilusión de responsabilidades. Si las cosas van bien, los alcaldes trabajan muy de la mano con los comandantes de policía, pero si las cosas van mal, muchos alcaldes dejan solo a los comandantes de policía. Ejemplo, Bogotá. No. Cali, también en su momento, sobre todo, el de Cali es un caso interesante porque durante el paro, en ese momento el comandante de la Policía Metropolitana de Cali era el general Juan Carlos Rodríguez Acosta. Casi 4 días de paro, el hombre solo frente a la opinión pública y el alcalde por ningún lado. Unos días después el alcalde dijo tranquilo en un periódico, sí, yo perdí el control de la ciudad 3 días. Y eso terminó con la renuncia y el fin de la carrera de 30 años de un general de la República. Sí. Mientras que para el alcalde no tuvo ni una sola consecuencia. Bajar más en las encuestas si es que puede bajar todavía más. Exacto. El segundo tiene que ver con los procedimientos. Colombia tiene un sistema de seguridad que está pensado ya para otra realidad y para otros tiempos. Entonces, toda la articulación y cómo se estructura las instancias, los consejos de seguridad, cómo se financia la seguridad pública, cuáles son las herramientas que existen para la coordinación, estuvieron pensados en un marco de liderazgo civil muy del año 91, muy de la Constitución del 91, sí. Pero se ha ido quedando rezagado. Entonces, primero era muy claro que la amenaza era el narcotráfico, luego que la amenaza era el homicidio, luego que la amenaza era trabajar contra la operación de los carteles, pero yo creo que en los últimos 15, 20 años ese marco se ha ido quedando cada vez más rezagado, al punto de que los instrumentos como los planes integrales de seguridad, los consejos de seguridad, las fuentes de financiación de la política de seguridad ya no responden a las necesidades del día a día. Y eso lo que genera es que en muchas ciudades la prioridad sea avanzar en los procesos formales de la política, como ejecutar el presupuesto, hacer un número específico de reuniones, hacer un número específico de consejos de seguridad y no en resolver los problemas que tiene la gente en el día a día. Y el tercero, que estaba muy ligado a lo que estaba pasando en ese momento, yo creo que hoy ha cambiado para mal y para bien, era el de la respuesta a la protesta social, que estaba generando unos problemas muy grandes de legitimidad para la fuerza pública, pero en el que los alcaldes también tenían un rol muy complaciente, de pedir intervenciones a puerta cerrada, ocurrió en muchos municipios durante el paro, sí. Y a no responsabilizarse por las consecuencias de eso, digamos ya en público. Y eso pues generaba unas rupturas muy graves con la fuerza pública. De nuevo, Cali es un buen ejemplo. Ustedes plantean ahí un par de recomendaciones y creo que para cerrar este punto es interesante sobre el proceso de selección del comandante de la policía, no para entrar en tecnicismos, pero dice, eso le corresponde al mando institucional, pero esa visión estratégica tendría que tener algún tipo de participación de los alcaldes. Y el tema de las vocerías, que era algo de lo que usted está hablando. Entonces salen y hablan cuando les va bien, pero le echan la culpa a otro cuando les va mal. Exacto. ¿Qué otro elemento podría generar como un avance o una meta de mediano o corto plazo? Yo creo que hoy hay una muy importante. Se acercan los ciclos de cambio de los comandantes en el nivel local. Después de elecciones, pues van a cambiar todos los comandantes. Es muy importante que los alcaldes que ganen, o sea, quienes resulten electos, tengan muy claro cuáles son sus prioridades de seguridad, hablen con el mando institucional, o sea, al menos la expongan ante el mando institucional para que el mando institucional reconozca en esa visión del alcalde que algunos de sus oficiales pueden ser más pertinentes que otros frente a la designación en una ciudad. Y le doy un ejemplo. El secretario de Seguridad de Bogotá puede ser una persona que tiene un relacionamiento político muy amplio y que tiene unos problemas de intensidades criminales que están muy ligados a cómo se atienden en el día a día problemas de justicia, del ciclo judicial, de la respuesta inclusive de las URIs. Entonces usted necesita un comandante de policía que entienda la complejidad de esa parte de la cadena.
Pero, por ejemplo, el secretario de Seguridad de Cali, que tiene que tener una visión muchísimo más ligada a la convergencia de riesgos de crimen organizado, de la actuación de grupos, digamos, armados, organizados de gran calibre, necesita un comandante que sepa cómo funciona esa dimensión del crimen organizado. Sí. Entonces, si usted no logra hablar con el mando institucional y poner sobre la mesa sus necesidades, es muy difícil que el mando reconozca que puede haber unos oficiales que encajan mejor que otros. Yo creo que en los últimos 10 años la policía lo entiende cada vez mejor, pero de manera autónoma. Pero si uno quiere mejores resultados, tiene que hacer un poco más explícita esa discusión. Yo creo que se puede. El general Zanabria es un hombre muy abierto a esta clase de discusiones, pero también va a depender, como usted lo señalaba al comienzo de este punto, de cómo juegue el gobierno nacional de cara a la seguridad local, que hoy, al menos a mi juicio, no es una prioridad para el gobierno. Alberto, ¿qué tan consciente es la fuerza pública, los comandantes en el ejército y en la policía de esta indignación entre la gente, donde yo me incluyo, alrededor de violaciones de derechos humanos, de los abusos de la policía, de lo que pasó, de las presuntas ejecuciones extrajudiciales? Porque durante el gobierno de Duque veíamos este espíritu de cuerpo, muchos entonces nos centrábamos en eso, y cuando pasaban cosas contra la fuerza pública entonces no éramos iguales de vehementes, y eso también se reclamaba, pero entre mucha gente queda esa sensación de que no pareciera que es un tema importante adentro. El tema es muy importante adentro. Usted encuentra muchos procedimientos internos de depuración de derechos humanos en ejército, en policía. Yo creo que sí hace falta mucho énfasis en cuál es la conclusión de muchos de los procesos que se abren. La policía abre muchísimos procesos por corrupción, abre muchísimos procesos por violaciones de derechos humanos, pero en ocasiones cuando hay medida, en ocasiones no hay ningún tipo de decisión de fondo, no se le comunica a la opinión pública. Entonces muchas veces no sabemos en qué van ni en qué terminan los procesos. Creo que eso es una necesidad urgente, ser mucho más explícitos en qué pasa con esos procesos de investigación. Segundo, evidentemente hay un cambio en las prioridades políticas frente a la gestión de esos problemas. Ariel Ávila, por ejemplo, el senador Ariel Ávila, el ministro, también ha sido enfático en eso. Fue precisamente el tema de investigaciones por derechos humanos lo que repercutió en la salida de muchos de los generales que hoy ya no hacen parte de la fuerza. Eso creo que es un problema de primer nivel. Creo que el ministro de Defensa lo tiene como una prioridad, pero eso no se puede desligar del hecho de que no todas las acciones de la fuerza pública implican violación de derechos. Sí, y que usted al mismo tiempo que investiga y pone sobre la mesa la necesidad de tener unas investigaciones más claras, en donde hay que ser también muy enfático, no participa únicamente la policía, la Contraloría investiga lo administrativo, la Fiscalía investiga ya propiamente lo judicial de algunas de estas violaciones. Usted también tiene que tener una política de seguridad efectiva, sí, que le garantice la protección de la gente y también de los uniformados. Cuando los términos, las incertidumbres, los cambios de visión paralizan la acción de la fuerza pública, no queda únicamente en riesgo la población civil, queda en riesgo también los uniformados. Sí. Entonces, al tiempo que usted investiga esto y es más enfático en que hay que hacerlo, yo estoy absolutamente de acuerdo, también tiene que poner una política pública de seguridad efectiva para balancear las cargas, porque lo que puede terminar pasando es deserciones masivas, es decir, salidas masivas del servicio, sí, que dejan a la población desprotegida, pero que también da incentivos para la corrupción donde hay malos uniformados. Entonces, quienes aprovechan las fuerzas para su propio beneficio, pues se encuentran en el mejor de los mundos si hay incertidumbres que paralicen el sistema de seguridad. Claro. Alberto, para cerrar, 2 puntos. Uno, usted ha trabajado, lo decíamos al comienzo, en las Secretarías de Seguridad en Cali y en Bogotá. Cuéntenos una anécdota, le doy tiempo para que lo piense, o alguna historia que permita ilustrar, que le dé a la gente la idea de lo que es eso, porque pues yo hablo con muchos colegas, amigos que han pasado por el Estado y mi conclusión siempre es, pues es una locura, ¿no? Están detrás de un incendio cuando aparece otro, están de un problema, y las secretarías de seguridad pues deben ser un poco eso. Dentro de su experiencia, algo que pueda ilustrarle eso a la gente, ¿tiene alguna historia que recuerda? Más que una historia, las necesidades como el día a día para resolver problemas de seguridad. Y hay un ejemplo, hace unos años, acá en Bogotá, en la administración de Enrique Peñalosa, hicimos una intervención en Ciudad Bolívar y usted no se imagina el problema que era conseguir un camión para mover las vallas, para poder cerrar los espacios en donde se prestaba la oferta social, por ejemplo. O usted a veces termina empujando carros, deshiervando jardines, pintando andenes. O sea, son muchas cosas que uno a veces no relaciona con lo que implica la seguridad,
pero qué es lo que a la gente le responde sus necesidades cotidianas en materia de orden urbano, de gestión de residuos, de gestión del ruido. El tema del hurto es muy angustiante de ver porque en ocasiones sí hay acciones contra las personas que están cometiendo estos delitos, pero muere el proceso a veces en la etapa judicial. Entonces son muchos temas del día a día que terminan convertidos en problemas que uno no se imagina que tienen que ver con la seguridad. O sea, hay barrios a los que uno llega y es como, quíteme la mierda de perro que tengo al lado, hermano. Que eso es lo que me está generando problemas con el vecino. Y que pueda activar, claro. Y que pueda activar un conflicto. Claro. De hecho, esta semana hubo un caso de un muchacho que fue apuñalado y asesinado por pedir que le bajaran el ruido. Una locura. Ese que tipo los de medios dicen, el nuevo ejemplo de intolerancia. Exacto, y ese tipo de cosas son el día a día, no solo de los funcionarios civiles, sino de la policía. Y la policía en Colombia termina desde, yo siempre lo digo, buscando perros perdidos hasta teniendo que contener al Clan del Golfo, en la misma ciudad en ocasiones. Entonces, ese tipo de sobrecargas, ese tipo de necesidades que son muy puntuales en el día a día, requieren no solo conciencia ciudadana, de autocontrol, hay muchos problemas de autocontrol de los ciudadanos. Usted no se imagina la cantidad de accidentes y de siniestros leves viales que terminan con una pelea y a veces con un herido. Se ha vuelto como un nuevo género tuitero de videos de gente literalmente dándose en la jeta, o llamadas que no corresponden a la actuación de la policía, ¿no? Este señor me miró mal, ha pasado, se me perdió el perro, me dejaron la basura donde no es, la basura no pasa hace 8 días, me voy a suicidar. Es decir, miles de llamadas también, miles de atenciones que van desgastando las capacidades. Y entonces la gente, digamos que también tiene que ser muy consciente de que hay algunas cosas que no siempre requieren un policía, de que no siempre requieren un funcionario para poder resolverse. El problema es que estamos muy acostumbrados a que un tercero intervenga y eso es problemático. Para cerrar, yo creo que el mensaje, no solo para los oyentes, sino también para el gobierno nacional, es que la seguridad ciudadana es importante, en este momento no está siendo prioritaria y va a ser fundamental en el cambio social que el gobierno quiere poner sobre la mesa. Sin unas instituciones de policía, militares, civiles también fortalecidas, con mejores recursos, con mejor llegada al gobierno nacional, es muy difícil gestionar los problemas de seguridad hoy, que ya constituyen un dolor de cabeza para la gente, pero también los que puede crear la propia agenda de paz. Mucho verso del comisionado de paz, Camilo Rueda, además esta semana llamándole la atención a un periodista, preguntándole que quién era su jefe, y sale y dice que todo está bajo control. No sé, me parece que ahí tienen que ponerse un poco más, al menos alineados en el momento de comunicar, porque a mí también de nuevo me dejó un poquito descontrolado ver al ministro de Defensa como, bueno, yo no sé bien, es como, ¿qué es lo que pasó acá? Como esa escena famosa de Horacio Serpa cuando le preguntan de dónde salió sentado con Fernando Botero, y es como, no sabemos en realidad. Alberto, usted es un lector ávido, yo cada tanto anoto cositas que usted pone en Twitter de recomendaciones, un libro que quiera recomendar a la gente, ya dejó el de Andrés Bermúdez que lo vamos a poner ahí en pantalla, o un documental, una película o un plan. Siempre cerramos con alguna recomendación o recomendaciones que le quiera hacer a la gente que nos ve y que nos oye. Yo por ahora voy a hacer el otro año probablemente un viaje a Italia. Estoy leyendo sobre la historia de Italia y sobre la historia de Roma. El recomendado es un libro de Mary Beard que se llama SPQR, una historia de la Roma antigua. Muy fácil de leer, muy rápido de leer, un gran libro que además tiene lecciones para lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Sí. Por todo el tema de la caída de la República Romana, todo el tema de las tomas de Capitolios, las tomas violentas en la calle. Termina uno medio tratando de escaparse con esa lectura de lo que está pasando y termina metido en una vaina que le da lecciones y ejemplos. Un librito ahí para seguir por esa línea. Bueno, chévere, SPQR de Roma. Alberto, pues gracias. Yo creo que para la gente es una cantidad de información y de elementos, pero creo que se van con una idea de en qué está esto. Hay preguntas y hay sobre todo una necesidad que esto se defina porque ya llevamos un tiempo en el gobierno donde debería haber un poco más de claridad. Gracias por pasar por acá. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, gente, nosotros nos vemos esta semana en el canal con más contenido, más sesiones de escritorio, más invitados e invitadas. Si quieren apoyar este proyecto, ingresen ya a patreon.com/charlasconcharlie. Cuídense, respiren, disfruten de los días bonitos que son pocos. Chao.